Saludos, buenos días a todas y a todos, como dice nuestro director Ramón Tejeda Riz y Ricky Martin también. Hoy se cumplen 43 años de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana, una organización política fundada por allá por el año 1973 por el profesor Juan Bosch, luego de haber junto a un reducido grupo de miembros de la llamada Comisión Permanente del Partido Revolucionario Dominicano, que decidieron dejar esta organización, que a su vez había sido también formada en el exilio, no solo por el profesor Juan Bosch, sino también por otros destacados luchadores antitrujillistas y luchadores por la libertad y la democracia en la República Dominicana. Y todos sabemos los acontecimientos acaecidos en el país a propósito del desmantelamiento o la muerte de Rafael Leónidas Trujillo Molina y posteriormente por la elección popular del profesor Juan Bosch, en las primeras elecciones libres y democráticas, luego de caída la dictadura, y el fatídico, así hay que decirlo, fatídico, criminal y aún hoy injustificable golpe de Estado al profesor Juan Bosch y su exilio. Y posteriormente, bueno, pues la respuesta popular, la respuesta que diera el Partido Revolucionario Dominicano de entonces a esta acción criminal, ilegal, troglodita, antidemocrática de quienes se prestaron al golpe de Estado. Reacción que devino en la lucha de 1965 entre las fuerzas constitucionalistas encabezadas por el profesor Juan Bosch y por el coronel de Abril, Fernández Domínguez, quienes acontecimientos que devienen posteriormente, días más, días menos, en la segunda intervención militar norteamericana, no solo antibochista, que lo fue, no solo antidemocrática, que lo era, sino fundamentalmente de violación a la soberanía nacional, contándose con el endeble y cobarde apoyo a esta segunda intervención militar del territorio que hicieran las llamadas fuerzas del gobierno encabezado por el señor Inver Barrera y naturalmente también por el señor Wessing y Wessing, traidores ambos a la soberanía nacional. Esto desembocó en unas elecciones de por sí amañadas, pero que fueron aceptadas por el profesor Juan Bosch con el único propósito estratégico y patriótico de que las tropas norteamericanas salieran del país. Y esto trajo de nuevo al poder a Joaquín Amparo Balaguer Ricardo, quien, como todos sabemos, gobernó inicialmente hasta el año 1978, valiéndose de cualquier tipo de violación a los derechos humanos, a la democracia y a la libertad del pueblo dominicano. Pero ya en el año 1973 el profesor Juan Bosch abandona las filas del Partido Revolucionario Dominicano, que insistimos había fundado con otros en el exilio, en La Habana, Cuba.
Y desde entonces, el profesor Juan Bosch, con el talento y la perseverancia, hay que decirlo por igual, de ya un hombre de 60 y tantos años, que emprende un nuevo camino, que fue el de la construcción de lo que él entendía era absolutamente necesario para concluir la obra liberadora del pueblo dominicano, que él concibió por igual, que lo era la construcción de un partido como el de la Liberación Dominicana, que hoy, insisto, cumple 43 años de fundado por el profesor Juan Bosch, y esos miembros, no todos, de la llamada Comisión Permanente del PRD de entonces. Desde entonces, pues, se dedicó, como digo, con todo su talento, con toda su perseverancia, con todo su sentido de pedagógico de la política, se dedicó a construir un partido que él entendía era un partido de cuadros que debían constituirse orgánicamente en la vanguardia del pueblo dominicano. De ahí su lema de servir al pueblo, servir al partido para servir al pueblo. Y desde entonces recuerda uno las infinitas intervenciones del profesor, las cotidianas intervenciones del profesor Juan Bosch, sus escritos, el papel que le otorgó a su periódico que construyó, que diseñó, que publicó junto a sus colaboradores, muchos de ellos connotados miembros de esta organización política, que lo fue el periódico Vanguardia del Pueblo, Vanguardia del Pueblo, que expresaba esta idea de que lo que él estaba creando era un organismo político, una organización política que tenía como misión la de estar a la vanguardia de la lucha por la liberación del pueblo dominicano. Y bueno, hoy muchos de quienes cuestionan incluso la obra de gobierno magnífica del PLD, lo hacen invocando la figura del profesor Juan Bosch, a la que combatieron de manera feroz, sin ningún tipo de contemplaciones, con agravios personales de cualquier naturaleza, haciéndose eco y dándole cabida a las infamias que contra el profesor Juan Bosch se construyeron desde la época trujillista misma. Y, naturalmente, endosándole permanentemente la condición de comunista, marxista-leninista, etcétera, al profesor Juan Bosch, que ciertamente ya para esa época había abrazado ideas y concepciones que le fueron de alguna manera ajenas hasta todavía entrada o finalizando la década del 60. Ideas ajenas a lo que era también el perfil ideológico, filosófico del PRD primero, ya luego de muchos que pasaron al PLD y que tampoco tenían la formación política que él desde el principio se propuso darle, creando los famosos círculos de estudio. Muchísima gente le echa en cara hoy al PLD que al convertirse en una organización distinta, ciertamente en términos orgánicos, no tenga la condición de círculo de estudio, o que se hayan abandonado esta metodología como requisito para convertirse en miembro o militante de una organización como el Partido de la Liberación Dominicana. Primero, gente que nunca fue a esos círculos de estudio, y segundo,
otros que no creyeron tampoco en esa metodología, que era lo que hacía en aquel momento diferente a quienes, junto con el profesor Juan Bosch, recorrieron el territorio nacional, construyendo el tejido de una organización que no estaba llamada a ser la retaguardia o la retranca de la lucha de liberación del pueblo, sino todo lo contrario, la vanguardia de estos esfuerzos. Pero hoy, 43 años después, esta organización, pequeñita ciertamente, porque antes se le criticaba porque eran pocos. Incluso se saca el dato de que hasta tal año solo eran 12.300 o no sé cuántos, o que solo sacaron 18.000 votos en su primera participación en un torneo electoral que el profesor Juan Bosch denominaba entonces mataderos electorales, y explicaba al pueblo por qué esto se consideraba, pero al mismo tiempo le explicaba a su militancia por qué había también que participar en estos mataderos y cómo la participación en estos mataderos fue contribuyendo a la construcción de esa formidable organización. Bueno, antes se le criticaba por el que eran 12.000 o menos, naturalmente al principio, y ahora se le critican porque son 3 millones de votantes y son 3 millones de miembros o son 3 millones de simpatizantes. Incluso hay muchos dirigentes todavía de esta organización que resienten y que entienden en su lógica vetusta que lo que hay es que convertirse en una organización de 13.200, volver al punto de partida, porque eso es lo que garantiza los principios fundacionales de esta organización política. Una cuestión absolutamente risible, porque plátano maduro no vuelve a verde, como se dice. Plátano maduro no vuelve a verde. Pretender que esta formidable organización que ha ganado el aprecio y el respeto del pueblo en el ejercicio del poder, vuelva a ser lo que fue, simple y sencillamente no entender el proceso histórico, que es lo fundamental en la política y entre los políticos, si se tiene o no se tiene sentido de la historia y de su direccionalidad. Pero bueno, hay gente que retorna a sus infancias o hay gente que retorna a la niñez e incluso pierde el sentido de la realidad precisamente por esto, porque no son realmente los infantes o la gente menuda la llamada a entender el proceso histórico, sino los cuadros políticos formados en el ejercicio de la política, que implica entender que la política es una actividad, y mucho más cuando es una actividad transformadora, una actividad revolucionaria, es una actividad de hombres y mujeres organizadas con métodos de trabajo que garantizan la unidad, que garantizan el funcionamiento de un entramado que expresa, aún en condición de vanguardia, sean muchos o sean pocos, expresa el sentir y los intereses de los y las dominicanas, como lo es y lo sigue siendo hoy más que nunca el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, vaya usted a saber, ninguna obra humana es perfecta, pero esta es la que conocemos, la de los seres humanos. La otra está por imaginarse y siempre nos resultará de alguna manera desconocida. Pero sí sabemos que la obra de los hombres, y me refiero en este caso a la actividad política, no está sujeta a la condición de inmaculada. No, claro que hay imperfecciones, claro que hay desviaciones, claro que hay transformaciones, que son las que ha sufrido a través de todas estas décadas, 4 décadas y 3 años, el Partido de la Liberación Dominicana, que como toda organización está sujeta a transformarse a sí misma en el tiempo,
a ir sobre sus yerros, sobre sus errores, sobre sus inconsecuencias, sobre sus debilidades, que en ningún caso serán o estarán referidas de modo causal a si son más o menos los electores o si son más o menos los miembros de esta organización. Eso sería muy fácil. Tratar de explicar las debilidades ideológicas de los hombres a partir de que se agrupan en conjuntos más o menos grandes o en conjuntos de más o menos miembros, pues es parte también del infantilismo. El ser humano nace embrionariamente y terminamos convertidos en unos viejos llenos de dolamas. Es un proceso en política similar y naturalmente hay que parir nuevas cosas. Si algo enseñó el profesor Juan Bosch fue este sentido dialéctico también de la actividad política. Y sobre ese sentido dialéctico fundacional, y es dialéctico porque desde el principio el profesor Juan Bosch dijo, y tuvo la visión absolutamente clara, ya nosotros no hacemos nada aquí en este Partido Revolucionario Dominicano y hay que abandonarlo. Pero mire, profesor, ¿cómo es que usted siendo un líder nacional, es presidente de la República, habiendo encabezado y dirigido la más formidable gesta patriótica del pueblo dominicano del siglo XX, la del abril del 1965, la del 28 de abril de 1965, ¿cómo usted se va a ir con 4 gatos? Pues sí, con 4 gatos, algunos de los cuales eran pardos, otros eran blancos y otros eran negros. Y se fue a formar esto y ahí lo tenemos. Y cuántos recuerdos le trae al pueblo dominicano esto, a este señor ya, desde hacía tiempo de pelo blanco, pero a este señor ya de 64 años entonces, formando granito a granito esta obra maravillosa que lo sigue siendo su Partido de la Liberación Dominicana. Al pueblo dominicano algo le dejó imperecederamente el profesor Juan Bosch, fue ese sentido de que las grandes transformaciones se hacen a partir de la organización del pueblo dominicano, de expresar sus intereses, sus ansias y finalmente de llevar a cabo la liberación de este pueblo, que nunca debió haber sido concebida al margen del 10-12% de la población que quedó analfabeta hasta el día de hoy, que nunca debió haber sido supuesta a partir simplemente del enriquecimiento, de la acumulación de bienes y riquezas de parte de un segmento o en beneficio de segmentos de la sociedad que simple y sencillamente comían y dejaban a los demás oliendo donde se guisaba, como dicen, de gente que quedó atrás por 1000 razones, mientras otros avanzaron y dieron saltos en esto de inicialmente pobres, luego inicialmente pequeños burgueses trepadores y finalmente trepadores exitosos. Cosa que don Juan nunca fue. Y si fue, ejemplo de algo fue de cómo pasó por el sedazo, por el tamiz de su comité político, de sus organismos, de la actividad partidaria cotidiana, disciplinada, a la que tuvo que ceñirse todo miembro de esa organización, incluso muchos que salieron de ahí, otros que entraban procedentes de la izquierda, otros que salían para la derecha, otros que no entendían al profesor Juan Bosch,
y ni compartían sus expectativas para la lucha política, y enseñó que solo a partir de la concentración del poder puesta en manos del pueblo, puesto en manos del pueblo este poder, a través de una organización como la que él concibió, era posible transformar la sociedad dominicana como ha sido transformada hasta ahora. ¿Cómo? Aún injustamente, aún con gran inequidad, aún con impunidad, no solo para miembros de esta organización, sino impunidad para todo aquel que oculta su responsabilidad en los cambios, su responsabilidad en el status quo, su responsabilidad ante la pérdida de soberanía, ante la dependencia de un modelo que ciertamente funciona, pero que solo funciona para algunos, aún no para todos. Y si algo hay que celebrar hoy, no solo la existencia de este partido y el liderazgo mismo de presidentes como el licenciado Danilo Medina Sánchez, sino celebrar además el hecho de que tiene todavía una gran misión por delante, que es la de ir sobre sus propias lacras, sobre sus propios errores, sobre sus propias inconsecuencias, celebrar sus victorias y continuar la lucha por la liberación del pueblo dominicano, que todavía hay gente que no sabe, que no entiende el sentido de eso que el profesor Juan Bosch llamó liberar al pueblo dominicano de sus cadenas, de la ignorancia, de la apatía frente a su propio destino, de la incapacidad para ver más allá de hasta donde llega la vista, de tener un horizonte más intangible, resultado de su propia pasión, resultado de sus propios empeños, resultado de sus propias luchas, porque así ha construido el pueblo dominicano su propio sentido de identidad y su propio sentido de nacionalidad y su propio perfil de pueblo caribeño, distinto a otros, de pueblo glorioso a través de la historia que ha resistido absolutamente todos los embates, como por igual tendrá que seguirlo haciendo junto al pueblo dominicano, el Partido de la Liberación Dominicana. Creo, por lo tanto, que hoy se celebra un gran aniversario, el 43. Se podría decir que ya es casi viejo este partido. No obstante, se podría igual decir que todavía le queda la mitad de su existencia por delante. Buenos días, doña Francia. Buen día. Bueno, ya después de ese comentario, usted me ha dejado prácticamente sin palabras. Bueno. Pero efectivamente, tal como usted señalaba, este 43 aniversario del Partido de la Liberación Dominicana son muchos los motivos que tiene para celebrar. Sobre todo justamente un partido que está en gobierno, con un presidente que en este momento tiene las más altas tasas de valoración, no solamente a lo interno del país, sino en toda la región, y un presidente que se ha enfocado en quizás seguir, además de su convicción personal que todo funcionario y todo político tiene, seguir muchos de esos lineamientos y señales y enseñanzas del profesor Juan Bosch. Y aprovechando quizás de todas esas enseñanzas que usted señalaba, usted remarcaba mucho el tema de la transformación de un país. Y creo que el presidente Danilo Medina se ha enfocado mucho en transformar el país en muchos de los sectores que tradicionalmente han sido abandonados por el Estado Dominicano y por otros gobiernos, quizás por temor a los intereses personales y políticos que, como todo en la vida, permea la vida nacional. Y uno de esos sectores que el presidente Danilo Medina ha decidido es poner la mirada
y el corazón en esta gente tradicionalmente olvidada que son los más pobres. El sacar a miles de dominicanos de la pobreza ha sido y sigue siendo una de las metas prioritarias de este gobierno y sobre todo del presidente Danilo Medina. Estamos hablando que en los últimos 2 años, tal como lo ha señalado el informe del Banco Mundial, que ayer comentábamos y que no nos dio tiempo a comentar todo lo que señalaba este informe del Banco Mundial, informe llamado Notas de Política, el Banco Mundial reitera y reconfirma los datos ya previstos del Estado Dominicano. De un 10% ha bajado la tasa de la pobreza, lo cual no es cualquier cosa. Estos datos que han sido emitidos por el Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza, estamos hablando de que la pobreza medida en el 2015 estaba en 32.3 y en los últimos 2 años ha bajado un 10%. Estamos hablando de 958.000 dominicanos y dominicanas que estaban en condición de pobreza, sobre todo en extrema pobreza, que han cambiado su nivel de vida. Y uno se pregunta, ¿y cómo se logra eso? Porque llegar a estos datos pareciera fácil. Bueno, pues se ha logrado basado en políticas públicas de inclusión, no de exclusión. Políticas públicas pensadas de manera coherente a nivel de todo el territorio. ¿Cómo cuál? Primero, definitivamente, la tasa de crecimiento de nuestra economía es un dato importante que remarca el cómo hemos salido de la pobreza. Pero a esto también debiéramos sumarle las 437.000 nuevos empleos que el Estado Dominicano ha generado en los últimos 4 años y que se pretende en estos nuevos 4 años también, si no igualar, duplicar estas cifras de los empleos. Pero también a esto debiéramos agregarle, ¿cómo salimos de la pobreza? Bueno, con más de 44.000 pequeñas y medianas empresas, sobre todo las agropecuarias, que han sido apoyadas por el Estado Dominicano a través de las visitas sorpresa, a través de Banca Solidaria, a través del banco, que estaba de hecho ayer aquí, el Banco Agrícola, que ha hecho grandes préstamos y de apoyo, sobre todo este fomento al asociativismo, que ha permitido justamente que podamos hoy mostrar esas grandes cifras. Pero también cómo hemos salido de la pobreza, a través de más de 2.000 ingenieros que fueron beneficiarios a través de los sorteos para la construcción de escuelas, lo cual no es cualquier cosa, porque eran ingenieros que nunca antes vista podían ser beneficiarios a menos que tuvieran un amigo, una relación o fueran de un partido. Y muchos de esos ingenieros ha quedado demostrado que son incluso ingenieros nuevos, que han tenido su primera oportunidad para esto. Sin contar definitivamente el gran trabajo encomiable que ha hecho el Estado Dominicano en salud, que solo con las tandas extendidas estamos hablando de más de 3.841 centros y todo lo que implica en torno a esto. Y sin hablar del bono luz, del bono gas, de Comer Primero, de la tarjeta de solidaridad, del plan de más de 62.000 viviendas. Estas y otras acciones son las que están apuntando a esa transformación que usted señalaba. Y del 4% para la educación. Claro, que apunta justamente a eso. Sin hablar, tú dices, bueno, ¿y cómo también se logra la pobreza? Eliminando la cuota de recuperación que se eliminó de los hospitales y que eso beneficia, además de beneficiarnos quizá a usted y a mí, pero que quizás no vamos a los hospitales, beneficia justamente a las personas pobres. Así que yo creo que el atender enfermedades catastróficas, ahí que estamos viendo imágenes justamente de la primera dama con todo el trabajo que ella está haciendo a favor de las personas con discapacidad, sobre todo los niños, esas justamente son las acciones que en el día a día nos ayudan quizás a que el Partido de la Liberación Dominicana hoy con mucho orgullo pueda celebrar estos 43 años, cuando tenemos 775 suplidores, sobre todo suplidores locales, promoviendo la economía local, que ayudan a la alimentación escolar. Esas son las acciones que con mucho orgullo puede... Y obviamente se nos quedan cantidad de estas acciones y políticas sociales, muchas de las cuales le molestan todavía a muchos sectores. Miren, aquí hay gente que todavía... Pero ¿por qué le van a molestar? Porque al final de cuentas, independientemente de que el Partido de la Liberación Dominicana y el presidente puedan
subir la bandera, nos beneficia a todos como dominicanos, y qué bueno que tenemos un Estado que piensa en nosotros. Y le voy a decir por qué todavía le molesta a mucha gente la existencia misma incluso del Partido de la Liberación Dominicana. Porque aquí hay gente que se ha dedicado siempre a construir sus castillos de beneficios, sus grandes pirámides de beneficios, basados precisamente en una estratificación social diseñada, modelada sobre la base de que primero existieran ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Segundo, que se reprodujera esa pirámide de las escalas sociales que te permite a ti decir, ellos son de clase baja, mientras hay otros que son de clase media y otros de clase alta. No ciudadanos y ciudadanas dominicanas, sino ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Hay gente que se opusieron a Juan Bosch, que le dan el golpe de Estado a Juan Bosch, a propósito de sentirse molesto porque este señor pretendía convertir en ciudadanos simplemente, así como construyó un partido basado no en que usted era de primera, de segunda o de tercera, o miembro de su comité político o miembro de un círculo de estudio, sino de miembros única y exclusivamente de esa condición. Porque eso era lo que se planteaba, no una sociedad piramidal en donde los de abajo eran pobres y los de arriba eran ricos, en donde los de arriba o los del medio tenían derechos y los de abajo no tenían absolutamente nada. Y hablo de derecho a la movilidad social, en donde los de arriba y sus hijos y sus nietos y sus descendientes por generaciones tenían oportunidades, comenzando por lo de la educación, por la oportunidad de la educación, y los de abajo simple y sencillamente no eran más que eso, los de abajo. Y a esa gente todavía insiste. Lo que les molesta ahora a muchos de ellos es el crecimiento económico, no es la inequidad. No, es que la economía crezca, porque este modelo no funciona, porque este modelo da crecimiento económico, pero no reparte. No, lo que debería molestarnos no es el crecimiento económico, lo que nos tiene que molestar es que no haya repartición. Y ciertamente no la ha habido, ¿y por qué demonios no la ha habido? Porque aquí hay gente que quiere seguir reproduciendo una estratificación social injusta, que fue contra la que luchó el profesor Juan Bosch, desde el exilio incluso. Aquí hay gente que quiere seguir reproduciendo lo que le conviene, lo que le ha convenido, lo que le ha permitido acumular inmensa fortuna. Ah, no, pero espérate, este modelo no funciona. Son los primeros en decirte que el modelo no funciona. En vez de ser los primeros en decir, oigan, aquí los únicos que ganamos con este modelo somos nosotros. Vamos a buscar la manera de repartir este asunto de una manera más justa. No con populismo, ni con igualitarismo, ni con dogmatismo marxista o comunista. No, no, no. Con sentido de la historia. Vamos a transformar esta sociedad. Y esa es la labor que todavía ciertamente está inconclusa. Porque ha habido inconsecuencias, ciertamente, pero no son las inconsecuencias lo que le molestan. No, es la existencia de una organización del pueblo, para el pueblo y para servirle al pueblo. Lo que le molesta del bochismo es lo que al pueblo dominicano le satisface el bochismo. Ahora son ellos los más grandes defensores del bochismo. Oye, estos que se han opuesto a quienes combatió desde su origen el Partido de la Liberación Dominicana, a eso es que les molesta ahora. Ahora son bochistas, pero a su manera, puesto que no lo son, siguen negando su obra, siguen negando su paradigma social, que es la de una sociedad sin analfabeto, una sociedad de oportunidades para todos, una sociedad inclusiva, inclusiva, como se le llame. Y la realidad es que la economía de República Dominicana será la de mayor crecimiento de América Latina. Tal como lo ha establecido la CEPAL y otras Y aunque entidades. no se reparta o no se termine de rebosar el bendito vaso y de desparramarse sus beneficios, la realidad es que si la economía nuestra no estuviera creciendo, como sucedió del 2000 al 2004, o como sucedió del 78 al 82,
o del 82 al 86, o del 86 al 90, o del 90 al 94. ¿Dónde estuviéramos? ¿Dónde estuviéramos? ¿Cuál fuera el drama del pueblo dominicano hoy? Y las transformaciones que se han hecho a contrapelo, porque todavía aquí hay sectores oligárquicos y sectores, hay que decirlo, del empresariado dominicano, oye, que nada más ven su ombligo. Y cuando ven el del otro, es el de Donald Trump, o es el de la Comunidad Europea, o no se sabe qué. Porque esa es la bendita realidad todavía de este país. Habría que decir, Francis, que hay que esperar aún más del Partido de la Liberación Dominicana, y hay que esperar aún más del pueblo dominicano mismo, que tiene que saber o tiene que haber aprendido quiénes sí y quiénes no. Quiénes están a favor de su verdadera liberación y quiénes son obstáculos para esta liberación. De tal suerte que todavía aquí hay gente que no quiere compartir las responsabilidades. Y así como habría que echarle culpas a todo el que la tenga, yo quiero poner el bendito ejemplo de una compañía militar, por cierto, como la de los jesuitas, la compañía de los jesuitas, que por cierto en el día de ayer dedicaba a sí mismo, a la orden, dedicaba un concierto maravilloso que nosotros esperamos compartir con el pueblo dominicano en la catedral, en la Catedral Primada de América. Y qué bonito, fíjense, ellos visitando, almorzando o desayunando, dice almuerzo, del grupo Corripio, dice su capitán o su general, no sé cómo se le denomina al jefe de esta orden. ¿Cómo es, Pedro? Tú que sabes de milicia. Dice que la sociedad dominicana está desarticulada, hay mucha violencia y injusticia que parece, dicen ellos, que no funciona, y expresó que hay que trabajar duro para recomponer el tejido social de la República Dominicana y establecer cuál es el proyecto de nación que se quiere impulsar. Bueno, el profesor Juan Bosch definió uno hace 43 años, un proyecto de nación, el que ustedes no se hayan enterado, no hayan querido presentarla de ustedes, lo que indica es por qué 40 y tantos años después todavía seguimos patinando en el mismo charco. Porque esto de transformar democráticamente una sociedad no atraviesa única y exclusivamente por la construcción de una organización política seria, responsable, con sentido de la misión que tiene por delante, con respeto hacia sí misma, porque cumple sus métodos de trabajo, porque actúa colegiadamente a través de sus organismos, como lo hace la Compañía de Jesús. No atraviesa solo por construir la Compañía de Jesús, no atraviesa solo por la de transformar la sociedad, no atraviesa solo por la construcción de un PLD o la existencia de otros tantos partidos políticos, atraviesa por una actividad permanente, por un compromiso permanente, por un acompañamiento permanente, por un sentido que nunca debe perderse, el sentido de a quién se sirve, si se sirve al pueblo, o si se sirve a uno mismo, o si se sirve a un grupo de la sociedad, que es la que se beneficia de ella y está ajeno de algún modo a todo ¿cómo se dice? El calvario, para decirlo jesuíticamente, el calvario de los cristianos. El calvario de los cristianos, que es el mismo calvario del pueblo dominicano, que es el de los avatares, que es el de las dificultades, que es el de la incertidumbre por igual. Y aquí nadie puede decir o alegar ignorancia, porque si ha fracasado el PLD, ha fracasado la Compañía de Jesús. Y si ha fracasado la Compañía de Jesús, ha fracasado la Iglesia Católica. Y si ha fracasado la Iglesia Católica, mucho más han fracasado todas las otras. Y si han fracasado todas las otras, ha fracasado el empresariado dominicano. Y han fracasado los inversionistas extranjeros. Y ha fracasado la comunidad internacional vía sus organismos internacionales que nos miden hasta el pulso. ¿O no? Y que nos dicen a
está con punto y coma lo que deberíamos hacer, o lo que debemos hacer, o lo que nos obligan a hacer. Aquí ha fracasado todo el mundo. Aquí nadie puede, el día del cumpleaños de la obra maravillosa del profesor Juan Bosch, decir que ellos han fracasado y nosotros no. No, aquí si se ha fracasado, hemos fracasado todos, por lo pronto todos los que nos sentimos todavía orgullosos de ser dominicanos y dominicanas, porque eso es otra cosa, que aquí hay gente que quiere desde el otro lado de la acera embarrar a los demás, nunca habiendo asumido posición patriótica alguna, ni de defensa de los intereses del pueblo nacional, del pueblo dominicano. Aquí hay gente que quiere seguir denigrando la obra liberadora del profesor Juan Bosch y de sus más importantes, de su cúpula dirigencial, la que ha madurado en el ejercicio de la política y la que le da garantías todavía, si no a todos, a una mayoría del pueblo dominicano. Así es que vamos a repartir también las culpas y vamos a repartir los beneficios, que los hay y en grandes cantidades, porque todas esas políticas sociales de las que usted ha hecho mención, no son una receta para la República Dominicana, son una receta para todo el resto del continente. En ese conjunto que llamamos continente latinoamericano resulta ser que la nuestra es la que crece, pero no solo es la que crece o que es la más injusta porque crece, no, es porque aquello se ha demostrado en el conjunto del continente latinoamericano que cunde como la hierba mala, la injusticia social, Claro. Y las políticas sociales que no se miden y que por tanto todo lo que se ha ido invirtiendo se ha ido perdiendo sin dolientes. Las políticas sociales de Danilo Medina son políticas sociales solidarias que están supuestas a producir resultados medibles, que es la gran diferencia entre seguir con el clientelismo y el asistencialismo que tanto le molestan a los empresarios. Porque ni a eso han querido, ni siquiera ser asistencialistas. No, eso es asistencialismo. Y cuando vienen las políticas sociales solidarias, que no son asistencialistas, que no son clientelares, eso es clientelismo, eso es asistencialismo. No, son políticas sociales, todas esas las que usted mencionó, bono luz, bono gas, desayuno escolar, bienestar estudiantil, los CAIPI, los AIPI, todas las cosas que se hacen aquí. Son políticas sociales que deberán producir resultados y ya lo están haciendo medibles. Ya se sabe cómo impactan las visitas sorpresas, que no son clientelismo o no es una política social clientelar, no es un método y un estilo de ejercer el poder en la República Dominicana, ajenos al impacto que están supuestos a producir. Y usted lo sabe como técnica, que aquí hay que medir todo, para nosotros y para los organismos internacionales y para las compañías de Jesús, y porque a todo esto, ay, si nos pusiéramos a ver quiénes han hecho clientelismo, ay, si nos pusiéramos a ver quiénes han vivido de la desgracia del pueblo dominicano, porque ese ha sido el negocio, que haya muchos pobres, porque el que es pobre materialmente tiene que agarrarse de algo espiritualmente, o de una ideología transformadora como el bochismo, o de lo, vaya usted a saber, de cualquier cosa. Mire, guardemos algo para mañana. Vamos a presentar a Lalo. Oye, Lalo es como una especie de que... Yo no sé qué usted tiene contra de Lalo. Mi amigo Lalo ya está listo para hablarnos de los deportes, pero también hoy tenemos agenda municipal, donde vamos a conversar con uno de los alcaldes que desde ya se está destacando en estos primeros 100 días de gestión, que es el alcalde de Monteplata, Jesús Contreras, quien ya también está aquí. Así que no se muevan de ahí para que disfrutemos el contenido de Lalo con los deportes y luego agenda municipal.